Esta mañana quisiera darle el tiempo a mi hermana Lucía de Schwartz. Ella tiene algo lindo que compartirnos a nosotros. En nombre de Dios. Buenos días, hermanos. Quiero agradecer a Miguelito este tiempo que me brinda Miguelito. Esto es algo que les quiero confesar, tenía que haber hecho hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando del 2009. Y sin embargo, la Miriam cobarde se había quedado con todas las bendiciones del Señor sin pasárselas a ustedes para que también sean a través de las bendiciones que yo he recibido. Ustedes sean benditos también. En el 2009, como yo les digo, se me metió que Jorge Luis, más conocido como Cachito, mi hijo, tenía que someterse a una pequeña operación. Era algo muy sencillo, de 15, 20 minutos me dijeron. Y efectivamente, así fue. 15 minutos y el chico estaba fuera de la sala de operaciones. Lo llevaron a su habitación, yo me quedé con él y estuvimos platicando, aquello de que no hables mucho porque te hace mal, ¿verdad? Siempre el consejo de las operaciones. De repente, como a las 8 de la noche, llegó el médico y me dice: ¿y usted qué está haciendo aquí? Váyase a su casa, me dijo. Yo me voy a quedar con él, le dije yo. ¿Por qué? Pues es una operación y yo me quiero quedar con él. No, me dijo, váyase, porque no lo va a dejar dormir, ni va a dormir usted tampoco. Y encima nos va a estar molestando, dijo él todavía bromeando. ¿Seguro, doctor? Sí. Hermanos, agarro mi camino y me voy para la casa. Llegué con Otto, cenamos, vimos televisión y nos dormimos. A las 4 de la mañana suena el teléfono y me dice: doña Miriam. Sí, ¿quién habla? Una llamada buena nunca es a las 4 de la mañana, ¿verdad? Entonces él me dice, era el doctor que lo había operado, y me dijo: mire, fíjese que su hijo tiene un problema muy serio. Le dio una embolia pulmonar y tiene neumonía. Al doctor le dije yo: pero mire, ¿cómo es posible ser una cosa tan sencilla que no podía pasar algo así? Y me dijo: él está mal, véngase, tiene un 50% de probabilidades de vida y 50% que no. Hermanos, yo sentí que se me había abierto el suelo, la tierra se abrió para mí y me tragaba. ¿Cómo recibe uno una noticia semejante? ¿Cómo te dicen que tu hijo está mal si lo dejaste por una tontera en un hospital? Se descuidaron y el chico enfermó. Enfermó tan seriamente que estuvo en el intensivo 8 días, entre la vida y la muerte. Y yo le decía, llamaron cualquier cantidad de especialistas, eran 8 en total, y me decían: miren, sí, se está recuperando, estamos haciendo lo posible por curarlo, pero el chico seguía postrado, seguía lleno de cosas en el pecho, con aire, con oxígeno, mal. Y yo decía, yo oraba, no les voy a decir que no oraba pero a mi manera, ¿verdad? Entonces, mi hermano me dijo: mira, vamos a alquilar un avión de esos ambulancias y lo vamos a llevar al exterior. El chico no se puede quedar así, se va a morir aquí. Y efectivamente mi hijo se estaba muriendo. Entonces, yo les digo, esto lo estoy confesando hasta ahorita, porque aún al recordar el sufrimiento me llenó tanto, hermanos, que yo en 8 días bajé 17 libras. No quería ir a comer a mi casa, no quería dormir, no quería a nadie. La gente llegaba, yo no me daba cuenta si habían llegado o no. Era horrible. Entonces, mi hermano dijo: vamos a llevarlo fuera. Pero entonces yo le dije: mira, dicen los médicos que es por gusto, no hay solución. Aquí el chico, si responde, bueno, y si no responde también, porque los médicos no pueden hacer nada. Bueno, dijo él: bueno, vamos a hacer una sesión de médicos. Eran 8 médicos especialistas, lo mejor de Guatemala, porque les juro, no escatimamos un dinero, un centavo, con tal de que el chico pudiera vivir. Pero no funcionaba. Y en la sesión, ¿qué dijeron? Mire, si usted tiene un Dios, pídale a su Dios, porque nosotros ya topamos, nosotros no podemos hacer nada. Entonces le digo: mire, pero ¿cómo es posible? Hermanos, lo dejan a uno en la calle, en los hospitales, y te dicen de todas maneras
no hay solución. Sentí morir más. Y sí, yo tengo un Dios, y había estado pidiéndole, pero no me respondía. En eso le dije yo, bueno, voy a llamar a mi pastor. Mi pastor ha estado siempre con nosotros. Yo sé que Dios nos dice, y la misma Biblia nos dice, que no necesitamos intercesores, de que nosotros solitos tenemos una comunicación directa con Dios. Pero en momentos así, uno no sabe ni cómo pedir, uno no sabe qué decir. Y se me ocurrió y llamé a Miguelito y le digo, Miguelito, tal cosa me está pasando. Necesito que venga, por favor. Y Miguelito tan lindo, llegó con todos sus ángeles de su familia. Y llegaron, y nosotros en el intensivo, porque no podíamos salir de ahí, el chico entró a la sala de operaciones, lo pasaron al intensivo y de ahí no salía. Y solo a él lo dejaron entrar. Yo hubiera querido que todos los ángeles alrededor entraran para orar por él, pero era imposible. Y entonces solo Miguelito entró. Era un cuadro terrible, hermanos, lleno de aquellas cositas que le ponen a uno, con respirador, con el chico sin moverse, 8 días. Encima los médicos me decían, mire, si él se salva, va a quedar con secuelas, va a quedar mal, va a quedar posiblemente parapléjico. Un muchacho de 20 y pico de años. ¿Se imaginan ustedes qué iba a hacer yo con un hijo tirado en una cama o en una silla? Entonces ese día que Miguelito entró, Otto y yo nos quedamos afuera, porque solo dejaba entrar una persona al intensivo. Y entonces Miguelito oraba adentro, y nosotros, hermanos, gemíamos, como dice la Biblia, que gime el Espíritu Santo cuando le pide a Dios. Otto y yo gemíamos poniendo las manos en la pared, pidiendo sanación al Señor. No hallábamos ni qué decir, ya no podíamos más. El dolor nos estaba matando, el sufrimiento era terrible. Pero Miguelito salió, y salió con una calma y me dijo, Rutía, porque él siempre me ha dicho así cariñosamente, no tenga pena, vamos a tener respuesta del Señor. Hermanos, salió Miguelito, se fue su familia, y esperamos nosotros. Yo les digo, envejecí ese tiempo. No me vean y crean que son los años los que me están fregando. Son los sufrimientos. En ese tiempo dije yo, Señor, yo ya no puedo más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este chico necesita vivir. Yo lo quiero vivo y lo quiero bien. No lo quiero sentado en una silla de ruedas. No lo quiero con secuelas psicológicas. No, lo quiero y lo quiero bien. ¿Cómo puedes tú pedirle a Dios algo así? Yo me acordé que Miguelito nos ha dicho que no recibimos porque no sabemos pedir. No recibimos porque lo hacemos a nuestra manera, sin creer. Pero hermanos, yo les aseguro, cuando uno se encuentra en una situación de esa, donde le dicen que solo tu Dios, si es que existe, puede hacer algo, tú decís, Señor, por favor, téndeme una mano. Y les juro, Dios tendió la mano hacia mi hijo. Y prueba es que el chico está ahí, y está bien, y está sano. Y yo creo que Dios está para algo grande en su vida. ¿Por qué me atreví ahora a decírselos? No quise ser como los ciegos. ¿Se acuerdan que hay en la Biblia una historia de unos ciegos que recibieron la vista? Y ninguno, más que uno, regresó a dar gracias a Dios. Y yo después de tanto tiempo vengo a dar gracias a Dios, a decirles que Dios existe, que Dios es un Dios de vida, que Dios está vivo, que Dios es poderoso, que Dios es misericordia y que nos ama, porque sobre todo nos ama, porque nosotros ¿quiénes somos para que Él se fije en nosotros? Fíjate, unas pequeñas hormiguitas, encima rebeldes, de aquellas que ni siquiera quieren hacer caso, sino que sencillamente cuando tienen un problema se acuerdan que ahí está Dios. Pero ahí está, hermanos. En mi vida ha habido muchas demostraciones de amor. Dios, miren, es algo increíble. Solo un minuto lo va a quitar Miguelito. El otro día también vine yo aquí y tenía un problema en la columna, aquí en las lumbares. Mi trabajo es de estar sentada mucho tiempo. Entonces comencé a padecer de unas hernias en la columna y me dijeron, mire, tenemos que operar.
Yo le dije, mire doctor, ¿cómo va a operar la espalda? Cuando sienta, me dijo, usted en una silla de ruedas, pues. No, me dijo, si usted no se opera, va a quedar sentada en una silla de ruedas. Yo me resistía a operarme. Afortunadamente, les digo, el doctor que me iba a operar, que era el mejor de Guatemala, supuestamente, se murió. Ya no logró operarme, ya no logró echarme cuchillo. Entonces yo dije, bueno, otro me decía, ya, es imposible, no te vas a operar porque no te van a dejar mal. Pero yo seguía con unos dolores espantosos, hermanos. De aquello que, miren, a veces venía a la iglesia y no podía poner atención, porque el dolor era matador. Me sentaba de un modo malo, me sentaba del otro igual, y ya no quería venir. De repente, una mañana, Miguelito dijo, hermanos, Dios me ha dicho que tiene preparado para nosotros un poder, y ese poder es un poder de sanación. Yo sé que hay personas aquí que necesitan sanación. Yo nunca le dije nada así, pero ese día Miguelito nos dijo, y yo dije, ay Dios, si me paro ya no me voy a poder ni sentar después. Sin embargo, dije yo, bueno, voy a pasar. Y pasé, hermanos. Miguelito, ¿se acuerdan? Nos dijo, ¿de qué le padece fulanito? ¿De qué padece sutanita? Y la sutanita y el menganito le decíamos de qué padecíamos. Y Miguelito oraba por esa parte que nos estaba afectando. Bueno, ese día, él me dijo, Frutilla, ¿qué le está pasando? Ay, Miguelito, le dije, mire, no soporto la espalda. Me quiero operar porque o me muero o lo que sea. Ya no está el mejor de los médicos porque se murió. Pero yo quiero operarme. No soporto esto más y que sea lo que Dios quiera. No, me dijo él, vamos a orar. Oró por mí, así como hizo por un montón de ustedes. Y de repente, bueno, me fui a sentar. No los voy a engañar y les voy a decir, miren, me desapareció el dolor de manera maravillosa. No es cierto. Seguí unos días con dolor, pero de repente un día tenía una actividad fuera y se me olvidó llevarme las pastillas. ¿Qué hacía yo sin pastillas si tenía un malestar terrible? Según yo. Pero en eso me di cuenta, no me duele la espalda. No tengo dolores, no se me acalambran las piernas, ni los brazos, ni nada. Porque ya era tan grande el dolor de la hernia que me pensaba cada vez que me movía, la vértebra me la trababa, que yo ya no podía moverme más. Entonces, ese día, hermanos, y desde ese día no he vuelto a tomar una pastilla. No he ido con el doctor, no he tenido dolores y declaro ante ustedes que mi columna está sana. Solamente una cosita más. Ya se fregó Miguelito, que ya no le devolví el micrófono. Fíjense, Miguelito, que yo he sido bien dura y quiero confesarlo ante ustedes, hermanos. Tengo un montón de años de venir a la iglesia y la Miriam es pura carnota. No hay modo que sea como más espiritual y todo. Pero quiero reconocer ante ustedes que de veras, cuando venimos aquí, venimos a encontrar a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios que, como le repito, nos da vida, que nos premia todos los días y ni cuenta nos damos. Entonces, hermanos, hinquemos rodillas y recibamos la gloria y la alabanza de Dios. Un día Benjamin Franklin dijo, las cosas que nos lastiman nos enseñan. Desafortunadamente nosotros a veces tenemos que aprender, como los chicos, ¿verdad?, que les dan sus nalgadas para que puedan entender, pero Diosito nos ama y nos dice, nos comprende, somos sus hijos, pero sobre todo nos ama, hermanos, y cuando hay amor hay de todo, ¿o no? Gracias, Miguelito. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Él es el que hace todo. Solo a Él es la gloria, la alabanza, la exaltación, la gratitud, porque Él siempre está ahí. El otro día me llamó una hermana y no le contesté, y después la llamé y cuando me contó me dijo, quería platicar con usted, pero como no estaba, hablé con el mero papá de arriba, me dijo, y él sí estaba. Porque Él siempre está, ¿verdad? Nunca se desniega, como dicen, ¿verdad? Y antes de predicar, yo quiero bendecir a alguien en este lugar.
El otro domingo vamos a tener un almuerzo y es nuestro aniversario. Y esta personita se tomó el tiempo de poner lindas las flores y arreglar la iglesia, porque esta es la casa de Dios. Aquí es donde nos reunimos para adorarlo, ¿verdad? O sea que Giselle Bemuadi, Dios la bendiga, le sobreabunde y le multiplique todo el amor que nos da siempre. Bendita sea y bendito sea todo. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 3. Esta mañana nuestro tema es la necesidad de pensar. Isaías 1, versículo 3 dice de la siguiente manera: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Padre, te rogamos que esta mañana tú sazones la palabra y que sea una bendición para nuestra mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Cuán ciertas son las palabras del poeta Jud, que escribió: pero el mal es obrado por carencia de pensamiento, así como por carencia de corazón. Dice el diccionario: pensar, formar, ordenar y relacionar en la mente ideas y conceptos. René Descartes dijo: pienso, luego existo. Es meditar, reflexionar, tener una determinada opinión sobre algo o alguien, o llegar a una conclusión tras una reflexión. A veces decimos ni pensarlo, porque eso se usa para rechazar algo. O sea, el pensamiento es vital en nosotros siempre. Pero nuestro tema es que tenemos necesidad de pensar. ¿Pero pensar en qué? Pensar en Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de compartir en esta mañana. Los padres saben cuán cierto es esto, en el sentido de que mucho del dolor y de la tristeza que tienen que sufrir a veces por las acciones de sus hijos no se debe a falta de corazón, sino se debe a falta de pensamiento. Ustedes saben que los jóvenes son irreflexivos, son personas que son impulsivas por su misma edad, por su inmadurez. A veces decimos fulano de tal es muy desconsiderado, pero es la simple ausencia de atención lo que causa muchos dolores y tristezas en la vida. Observemos este lastimero lamento de Dios que acabamos de leer en Isaías, en el capítulo 1, versículo 3, porque él dice que incluso el buey y el asno eran más considerados que Israel. Dios había alimentado a Israel y se había cuidado de la nación, pero ellos no buscaban a Dios, no tenían ninguna relación con Dios, o sea, no pensaban en Dios, no les interesaba. Y saben una cosa, así está el mundo ahorita. Fíjense que si nosotros analizamos la situación internacional, da temor. Acaban de sacar unos videos donde unos extremistas islámicos con un cuchillo le cortaron la cabeza a un periodista norteamericano, dos periodistas norteamericanos, y hay otros que están en espera de que les corten la cabeza también. Es algo monstruoso, aberrante, es algo que no puede creer uno que un ser humano pueda hacer semejante acto de barbarie. Y lo peor es que lo hacen en el nombre de Alá, ¿verdad? El Dios de ellos. Y esto es algo terrible, hermanos. Miren cómo están bombardeando a Israel. Lo están bombardeando todo el tiempo. Y los israelitas, ¿qué están haciendo? Bombardeando también. O sea, lo que vemos es una enorme destrucción. Ahorita los países árabes se están uniendo porque han poblado Europa con gente árabe que está tratando de dominar Europa de esa forma. O sea, la están conquistando de esa manera. Ahora, lo terrible es la manera en que ellos imponen su forma de pensamiento religioso, que es a la pura fuerza, ¿verdad? El que no piensa como ellos debe morir. Si usted va a un país islámico e intenta hablar de Dios o de Jesucristo o saca su Biblia, lo más probable es que lo maten. Parece que fuera incierto lo que le digo, pero así es.
Desgraciadamente son personas radicales, vehementes, que no entienden razones ni piensan como deberían hacerlo correctamente. Dice, a veces decimos, si tan solo la gente pensara, pero eso es tan difícil. Mire, le voy a poner un ejemplo ahí mismo en el capítulo 1 de Isaías. Mire lo que Dios hace con nosotros. Si usted va a Isaías 1 y ve conmigo el verso 18, mire cómo dice ahí la palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, ¿va la gente a Dios para eso? No. Mire, a nosotros nos interesan muchas cosas y nos llama la atención una serie de cosas que suceden en el mundo. Pero las cosas de Dios nos suenan a tedio, a aburrimiento o algo sin interés. Sin embargo, nosotros sabemos que dependemos de Dios. Miren el testimonio tan bello que nos compartió Rutia esta mañana de lo que Dios hace. Y así como ella, estoy seguro que ustedes han podido ver la mano de Dios obrando sobre sus vidas. Yo tengo un sobrino en los Estados Unidos que se casó, pero él nunca buscó a Dios, ni se interesó en Dios. Él tiene 20 años y acaba de tener a su bebé, una bebé preciosa, y él no se cansa de contar de la bebé, y la bebé aquí, y la bebé allá. Y de la noche a la mañana la bebé tuvo que entrar al intensivo porque la niña se estaba muriendo. De la noche a la mañana apareció con una enfermedad rarísima y se estaba muriendo y no había remedio para ella. Entonces se metió a Facebook y comenzó a pedir oración a todas las personas. Dijo, yo quiero que todas las personas que hablan con Jesús le pidan que me sane a mi nena, por favor, decía él. Que me sane a mi nena, y eso lo estuvo haciendo por una semana. Ahora él está buscando a Dios porque a la semana el Señor le restauró la salud a la niña. Y él se dio cuenta de que Dios escucha cuando nos acercamos a Él. Dios nos está llamando siempre, pero nosotros no pensamos en eso. Nuestra mente está ocupada, está saturada de pensamientos que son pensamientos, no le digo que sean malos, pero que nos distraen. Porque ¿cuál es el verdadero propósito del ser humano? ¿Será vivir, disfrutar de la vida, hacer mucho dinero, vivir en la cúspide y luego morirse? Ese no creo yo que sea el propósito de Dios para el hombre. El propósito de Dios para el hombre es que al morar en esta tierra, con todos los problemas que tenemos, aprendamos a confiar en Él y a creerle a Él. Porque todo lo que Él ha preparado para nosotros solo es amor, solo es bendición para nuestra vida. Lo que sucede es que nunca nos detenemos a pensar en ello hasta que viene la crisis. Y ahí nos damos cuenta y descubrimos que siempre nos ha estado esperando. Por eso es maravilloso conocer estos pensamientos y que los descubramos en nuestro interior, sobre todo, como dice el Señor, porque esta no es una época en que la gente esté pensando en Dios. Y por eso vamos a considerar 5 cosas importantes. Usted ya las conoce, pero esta mañana vamos a pensar un poco en ellas. La primera, le ruego que vaya al Salmo 8, versículo 3. El Salmo 8, versículo 3 dice de la siguiente manera: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire qué interesante lo que dice aquí, cuando veo tus cielos. El estudio de los cielos era la ocupación favorita de los pastores en el Oriente. Incluso fue en el Oriente donde tuvo su origen la astronomía. Desgraciadamente también surgió la astrología, pero la astronomía es una ciencia. Le voy a poner un ejemplo. Le estoy hablando de hace más de 2000 años y los antiguos vieron un planeta enorme, es una estrella roja. Su nombre es Betelgeuse. Ese nombre quiere decir sobaco de gigante. Ahora, ¿cómo sabían ellos que era un gigante si no tenían telescopios? No tenían, digamos, ese tipo de telescopio como el que tienen ahorita en órbita, que es el Hubble, ¿verdad? Y sin embargo ellos, por estar observando el cielo, descubrieron ese tipo de cosas. Para que usted se forme una idea, Betelgeuse, si usted le diera la vuelta al Ecuador,
se la tendría que dar en 1 año luz. Eso es para que usted piense en la magnitud del tamaño que tiene este planeta. De tal manera que cuando vemos los cielos, nosotros nos damos cuenta de la grandeza del Creador. Porque créame que nuestra galaxia la vemos inmensa, pero no es de las más grandes. Y sin embargo, el hombre es muy poco lo que razona en Dios. ¿Saben qué razona? En cómo se hizo el universo, en el Big Bang, en los hoyos negros, en que el tiempo es curvo y en una serie de filosofías y ciencias, pero ninguno piensa en la grandeza del Creador que fue Dios. ¿Usted notó cómo dice que hizo Dios los cielos? Con sus dedos. Amén. Con sus dedos. Porque no tenemos idea de la grandeza de nuestro Dios. Nosotros creemos que Dios es análogo a nosotros por Jesucristo. Pero el mismo David dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Ni todo el universo puede contener a Dios. Y sin embargo usted lo tiene en su corazón. Es paradójico, ¿verdad? El amor del Señor sobre nosotros. David, cuando escribió este salmo, había sido pastor y a menudo cuando cuidaba las ovejas de su padre, él observaba el cielo. Usted dirá, ¿para qué voy a observar el cielo? Le voy a decir algo. ¿Cuánto hace que usted no se sienta a ver un atardecer? Le aseguro que no lo ha hecho. Menos si le dijera yo, levántese a las 5 de la mañana para ver cómo sale el sol. Tal vez se puede levantar a eso, pero por el trabajo. Pero no para admirar esa belleza. Mire, cada día Dios nos pone un cuadro maravilloso en cada amanecer y en cada atardecer. Pero no nos interesa, hermanos. ¿Y sabe por qué le pongo esa analogía? Porque nuestra vida eterna no nos interesa tampoco. El ser humano está pensando en la ahorita, en este momento. Pero ¿qué sucedería si se muriera en este instante? ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe cuál es su destino? Y le estoy hablando no de años como los que vivimos en la tierra, sino de la eternidad, que es sin límite. Ahorita quieren crear una serie de tratamientos para que el hombre viva 100 años. Yo le he contado a usted que yo estuve con un señor que era muy rico, era dueño de la licorera, y me invitaron a mí, él me agarró cariño a mí y me invitó ahí a su cumpleaños número 94, creo que era 95. Y un su yerno se paró con la copa y dijo, brindo por don Roberto y que cumpla 100 años más. Y don Roberto, bien enojado, le contestó, que los cumpla tu mamita, ¿verdad? Porque todo tiene tiempo. Me decía don Roberto, yo ya viví, ya viajé, ya disfruté, ahora no quiero nada, Miguelito, me decía. ¿Y sabe por qué no quería nada? Porque nunca buscó a Dios, porque según él no lo necesitaba, porque tenía todo el dinero del mundo. Pero realmente necesitamos a Dios, hermanos, de verdad, créamelo. Bendito sea Dios que hay lugares como este, donde podemos hablar estas cosas que van directamente a nuestro espíritu. No son superficiales o cosméticas, sino tienen la profundidad que Dios quiere que nosotros analicemos. La grandeza del cielo nos hace ver nuestra pequeñez, lo minúsculos que somos nosotros. Y es increíble cómo usted nota ahí que Dios no ama a los cielos, sino a quién ama a Dios. A nosotros. Fíjese, nosotros somos lo más amado de Dios, por eso Satanás nos aborrece con tanta inquina. Porque él quisiera que Dios nos destruyera, pero no puede ser así. La serenidad de las evoluciones y revoluciones que dan las estrellas nos avergüenzan a nosotros por las exigencias y pasiones que tenemos como hombres. Hubo un poeta norteamericano en el siglo XIX, Henry Longfellow, que dijo esto de las estrellas. Mire qué lindo. Hablando de una estrella, dijo, tan callada y santa, sin impaciencia, sin inquietud ni ira o enojo. ¿Nota la diferencia? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted todavía tiene ira, enojo e impaciencia? Yo sí lo tengo. Si usted no lo tiene, gloria a Dios. Pero no creo que exista un ser humano que disfrute de eso. Estamos en el mundo y aquí esas son características de vida.
Son cosas inmutables, cosas que no podemos cambiar aunque nosotros quisiéramos. Dios no nos enseña a través de la Biblia pensamientos filosóficos o utópicos. Dios usa ese pragmatismo tan maravilloso que Él tiene en lo espiritual para que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Porque pasan los años y nosotros no nos conocemos, hermanos. Nosotros conocemos la imagen que nos refleja el espejo cuando nos peinamos, pero no nos conocemos a nosotros en nuestro interior. Aún no hemos descubierto todas las cosas que hay en nuestro ser, porque nunca nos ha interesado profundizar en Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted se llega a conocer a sí mismo. ¿Y cómo conoce usted a Dios? A través de la Biblia, a través de la palabra. Ahora dígame, ¿a quién le gusta leer la Biblia? ¿A quién le gusta meterse en la palabra de Dios? Hable con cualquier cristiano y decir, ay, es que a veces no entiendo. O es que a veces me aburre. O es que yo quisiera que alguien me explicara. Pero si nosotros de verdad pusiéramos interés, el Espíritu Santo nos revelaría y nos interesaría la Biblia. Así como nos gustan las cosas materiales del mundo, nos gustaría también lo espiritual. Alguien me decía a mí, pero ¿por qué no me gusta lo espiritual si yo me he esforzado? Yo le explicaba a él que existe el hombre natural, que es el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, la gente de la calle. Y existe también el hombre carnal, que somos nosotros. Somos cristianos, pero somos carnales. Pero existe la meta, que es el hombre espiritual. Si usted se recuerda, Pablo decía, yo no estoy viendo para atrás lo malo de mi pasado, sino que yo prosigo a la meta para tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y cuando usted lee las cartas de Pablo, usted se asombra. No le hablo de la sintaxis, de la estructura gramatical. Le hablo de la profundidad de los conceptos que él vierte en la Biblia. Y cuando uno lo analiza, uno se asombra de ver cómo el cerebro humano puede plasmar lo que Dios dice de esa forma, de esa manera. Porque utilizó a personas como Pedro, que eran personas que no tenían mayor cultura. Y sin embargo, cuando usted se toma el tiempo de leer esas cartas, usted se asombra de ver la manera de explicar lo que Dios ha preparado para nosotros en el futuro. Porque el futuro no es en esta tierra, hermanos. Aquí nos tenemos que morir todos. Pero hay una vida eterna que Dios ha preparado para nosotros y la responsabilidad nuestra es para nuestros hijos. Porque nuestros hijos deben conocer también que existe un futuro y no hipotético, sino una realidad que Dios ha formado y ha forjado con amor para nosotros. Y usted dirá, ay, qué difícil. No es difícil. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero hay que entender lo que está diciendo ahí Pablo. Porque la gente cree que es como tomarse una pastilla milagrosa. No. Nosotros nos esforzamos y a través del esfuerzo Dios nos da el conocimiento, la habilidad, la capacidad para que podamos desarrollar lo que queremos. Dios siempre nos está esperando para actuar. Lo segundo que le quiero enseñar está en Mateo 6, 28 y 29. Mateo 6, 28 y 29 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Usted no ha escuchado que hay personas, ustedes no por supuesto, pero hay personas que abren el closet y casi brinca la ropa. Dice, ay, no tengo que ponerme. Ay, ya no tengo zapatos, y cuando hable tiene como 50 pares de zapatos. No las damas, por supuesto, ¿verdad? A las damas no les gustan los zapatos. Le pongo esa analogía tan simple, si usted quiere, porque así somos los seres humanos. La vanidad absorbe nuestro corazón. Pero debemos entender que si Dios se toma el tiempo de crear lo que son las flores, ¿a ustedes les gustan las flores, hermanos? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? A mí mi esposa me enseñó que me gustaran porque no me gustaban. Pero a mi suegra y a mi esposa le fascinan las flores y he llenado de flores
el patio de nuestra casa y me deleito viendo los colores de las flores. Es algo maravilloso. Ahorita estoy pendiente de un mi príncipe negro que va a reventar un mi botonote. Y estoy pensando ya para regalárselo a Magda. Es de ella, pero como yo lo voy a cortar, se lo voy a regalar. Un anciano dijo que las flores eran la sonrisa de Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Y las estrellas son las flores del cielo. Por eso las flores son las estrellas de la tierra. Ahora, cuando consideramos nosotros cómo Dios viste de colores y de esa textura tan maravillosa de los pétalos de las flores, eso solo condena mi impureza y mi fealdad. Porque saben una cosa, a veces nosotros lo feo lo vemos a través de lo estético, pero hay una belleza, si me permite la palabra, más grande, que es la interior. Hay gente que tal vez por fuera no es muy bonita, pero por dentro es una belleza. Hay gente que es muy bella por fuera, pero por dentro es muy fea. Y cuando nosotros vemos esa belleza y esa obediencia de las estrellas para Dios, nos avergüenza que nosotros no le obedezcamos a Dios ni le pongamos mayor atención en lo que nos dice. Vamos a la tercera cosa que vamos a aprender esta mañana. Vamos a Lucas 12, verso 24. Lucas 12, verso 24 dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Mire cómo Cristo nos está hablando ahí con tanta firmeza, porque nosotros vivimos afanados, o no vivimos así, hermano. Amén. Nosotros nos afanamos todo el tiempo. Si usted tiene un negocio, el negocio no va bien, usted tiene un afán tremendo, hasta en depresión puede entrar. Pero si usted confía en Dios, Él va a respaldarlo en todo lo que usted haga. Amén. Y lo va a levantar. Porque Dios no se queda simplemente en respaldar, nos levanta, nos fortalece. Ha habido días aquí en la iglesia que hay muy pocas personas. Y ha habido días en que vienen personas como ustedes. Bendito sea Dios en número. Pero, ¿de qué dependemos nosotros? De Dios. Él es nuestro gozo, nuestra fortaleza y la respuesta a todas las interrogantes de nuestro corazón. Por eso nosotros en Dios aprendemos a ser felices, porque no dependemos de las circunstancias, sino de su presencia. Y con su presencia Él siempre nos da ánimo. Él es bendito por todos los siglos, por todas las generaciones. Ahora, hablando de los cuervos son animales impuros. Déjenme que le explique rápidamente. Son carroñeros en primer lugar, pero aparte de eso, en la antigüedad, en el ocultismo se usaban mucho. Eran animales que los usaban mucho los brujos, los hechiceros y los magos. Sin embargo, uno podría pensar que esos animales Dios los va a desechar y Dios los sustenta. Incluso los usa como que fueran sus siervos. En una oportunidad el siervo de Dios Elías se tiró debajo de un enebro y quería morirse con depresión. Y no quería comer, no quería hacer nada. Y el Señor envió cuervos y los cuervos le llevaron alimento y con ese alimento caminó 40 días y 40 noches. O sea, Dios utiliza a esos seres. Ahora, si Dios utiliza a esos seres que son despreciables, imagínese a nosotros que nos ama tanto. Porque usted no tiene una idea del amor que siente Dios por usted. Usted ama a sus hijos como sus padres lo amaron a usted. Y no quiero ser peyorativo, pero ¿qué tanto amor recibimos de nuestros padres? Note, le hablo de amor. ¿Qué implica amor? Vaya conmigo a 1 Corintios 13 para que no divaguemos en cuanto al punto, sino que lo pormenoricemos de una manera objetiva. Dice en 1 Corintios 13, en el versículo del 4 al 7, mire cómo habla del amor que debemos sentir por nosotros. A veces creemos que darle a nuestros hijos una buena educación, buenos zapatos, buena ropa y que no le falte nada materialmente, eso es ser buen padre. Perdón, eso es ser buen proveedor.
Pero el padre que da amor a sus hijos, ese es buen padre. Y el amor implica amistad, relación, sufrimiento. Mire lo que dice aquí la palabra. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso hace un padre con un hijo. ¿Y eso qué es? La evidencia de lo que hizo Dios por nosotros. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él fue a una cruz por nosotros. Y Él pagó todos mis pecados, todos mis errores, todas mis deficiencias, para que yo lo único que tuviera que hacer es creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, y que Él tomó mi lugar y que adoptó ese dolor y ese sufrimiento que me correspondían por amor. Por eso cuando usted sea padre, piense por un momento en el amor del Padre verdadero, porque usted es un prototipo de ese Padre aquí en la tierra. Y entonces vamos a comprender lo que es el amor hacia nuestros hijos. Un amor que no se dice, porque a veces decimos muchas cosas con la boca y no las cumplimos. Pero el verdadero amor es algo que se ejecuta, algo que no necesita decirse. Nuestros hijos ven el sacrificio, el amor. A veces los padres tenemos que dejar de hacer cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. ¿Y eso qué implica? Un sacrificio del corazón, un sacrificio de la carne. ¿O usted cree que a un hijo no le fascina cuando el papá deja de fumar? Y él sabe que dejó de fumar por amor a él. Mi hijo me decía a mí en el carro, no fumes, me decía. No puedo respirar. Y él lloraba. Yo decía, abre las ventanas, cállate, chión. Y yo seguía fumando. Me da vergüenza contarle eso. Y me duele mi corazón. Pero tengo que ser honesto con usted. Por eso le estoy hablando. Un día llegó mi hijo y se había emborrachado. Y a la casa a la que fue, vomitó. Y en la casa donde vomitó, la mamá de esos niños, esos muchachos, fueron y me fue a reclamar a mí. Mire lo que hizo su hijo. Yo estaba desayunando y me levanté y yo le iba a pegar. ¿Por qué hiciste eso, man? Y tú no lo haces todo el tiempo, man. Entonces comprendí, como cuando a David le dijo el siervo de Dios, había un hombre rico, le dijo, inmensamente rico, y le llegaron a visitar unas personas, y en la vecindad de él había un hombre muy pobre que lo único que tenía era un corderito. Y el hombre rico dijo, quítenle el corderito y mátenlo y sirvámoslo a mis invitados. Y David, cuando oyó esa queja, ¿sabe qué hizo sentado en el trono? Se rasgó la ropa real y se enojó mucho. Y le dijo al siervo de Dios, reo de muerte es ese, le dijo. Tienen que pagar 7 veces el valor del corderito. Y el siervo de Dios le dijo, tú eres ese hombre, porque le quitaste a Uría su esposa y te la apropiaste y a él lo asesinaste. Así me sentí yo cuando mi hijo me dijo, tú eres el ejemplo de lo malo que yo hago. Por eso le digo, ser papá no es una palabra, es un vivir, hermanos, porque tenemos un padre que nos da el ejemplo. Por eso le digo que tenemos que pensar, tenemos que usar el cerebro, porque un día vamos a estar frente a Dios y nos va a decir, te di tantos hijos, ¿qué hiciste de ellos? Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque Dios prepara para nosotros lo mejor. Vaya a Jeremías en su Biblia, Jeremías 29 del 11 al 13, por favor. Jeremías 29 del 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, los planes que Dios tiene para nosotros son maravillosos. La cuarta cosa que vamos a aprender esta mañana está en Hebreos 12, versículo 3. Hebreos 12, versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La paráfrasis de ese versículo dice: si alguna vez nos sentimos descorazonados o fatigados, pensemos en la paciencia con que Jesús soportó el maltrato de sus perversos verdugos. O sea, este es un tema de estudio y para hablar muchísimo, pero su grandeza de Jesucristo, su calma, su belleza, su obediencia, su pureza, nos arrebatan el corazón. La belleza y el orden y la grandeza de las estrellas se vuelven nada en comparación con la obediencia de Jesús. Y alguien podría decir: pero si Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, ¿por qué obedeció tanto? Porque nos quería dejar un buen ejemplo. Un buen ejemplo. El ejemplo dice mucho de una persona. Y otra cosa importante en Cristo, al considerarlo, es que nosotros en su muerte encontramos vida. Si usted va a Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice ahí la palabra: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire cómo cambia nuestra mente cuando consideramos el poder de la palabra. Y terminemos el mensaje con la última cosa. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La paráfrasis de esa porción es: en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, procuremos estimular entre nosotros el amor y las buenas obras. Le voy a explicar por qué es importante eso. ¿No le ha pasado a usted que usted va en su carro en la carretera y usted pide vía porque quiere tomar el carril de en medio? Y se hace un espacio y usted va a meterse, pero el de atrás, ¿qué hace? Acelera y no deja que usted se meta. ¿Lo consideró a usted? No. Ese es un pequeño ejemplo de lo que nos sucede en todos los entornos. Pero aquí Cristo nos está invitando para que cambiemos esa actitud y consideremos a las demás personas. Para que nosotros manifestemos una actitud diferente a lo clásico en el ser humano, al egoísmo que tiene el ser humano. Vale la pena que nos consideremos unos a otros. Es algo de admirarse. Y concluyo con una pregunta: ¿por qué? Para estimularnos unos a otros, para animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, y agradar a Dios con esta nueva vida y conducta, y así recibir la bendición del Padre como hijos conscientes y pensantes. Si la palabra de esta mañana le redarguyó su corazón, alabe a Dios. Porque lo necesitamos, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Alabado sea Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros los seres humanos, en nuestra arrogancia profunda y negativa, tendemos a no poner atención y a no pensar en lo que tú, con tu bondad, nos describes con paciencia en tu palabra. Hacemos caso omiso de todo lo que tú tratas de inculcarnos, porque consideramos que nuestros pensamientos son más sensatos, más seguros y más profundos que los tuyos. Señor, perdónanos en esta mañana por actuar y pensar de esa manera. Yo te ruego que nos ayudes a ser sensatos y a pensar espiritualmente en que todo lo que tú dices en tu palabra tiene un sentido perfecto para el bienestar integral de nuestra vida.
Ayúdanos a comprenderte, Señor. Ayúdanos a entender que tu propósito es bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos, levantarnos y a que tengamos una mejor vida. Porque no deseas que vayamos al infierno, deseas que tengamos vida eterna y vida con gozo a tu lado. Pero necesitamos que nos ayudes para quitar la venda de nuestros ojos y quitar esa arrogante necedad que nos aparta de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque creemos que somos muy inteligentes, aún más que tú. Pero tú eres la esencia de la sabiduría, mi Señor. Ayúdanos a alcanzar ese profundo nivel para que podamos enseñar a otros y tener una vida espléndida contigo. Yo te quiero rogar que en esta mañana bendigas a cada persona en este lugar. Te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que fuese rocío refrescante, se derrame sobre sus espíritus, sobre sus almas, y que los ayudes a pensar el resto del día en lo que dice tu palabra, Señor, en estas 5 cosas tan importantes, para que aprendamos a pensar con detenimiento en lo que dice cada versículo de tu palabra en nuestro beneficio, en nuestra sabiduría y conocimiento. Bendícelos, Padre, guardándolos de toda maldad. Bendícelos y protégelos de toda esfera espiritual maligna que quiera venir sobre ellos. Yo los cubro con tu preciosa sangre desde su coronilla hasta sus pies, y te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y los colmes de tu misericordia, y que tu bien no se aparte de sus vidas, y que la prosperidad los siga siempre, Señor. En el nombre de Jesús, benditos sean todos por nombre. Amén, Señor, y amén. El Señor los bendiga ricamente, mis hermanos.